Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy abrimos nuestro programa con temas de actualidad, como sabemos en el ámbito nacional, la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín. Aquí en Navarra todavía los ecos de la manifestación que recorría las calles de Pamplona pidiendo justicia y proporcionalidad en la sentencia del denominado caso Alsasu, un tema que veremos con ayuda de 4 contertulios habituales y exparlamentarios navarros. También, por supuesto, abordaremos otras cuestiones que han sido noticias a lo largo de estos días. El fin de semana, la San Fermín Maratón, les contaremos quiénes ganaron esta magnífica prueba que reunió a más de 3.000 personas en la capital navarra el mismo sábado. Y también estaremos en Milagro, donde se celebraba el Día de la Cereza de Milagro, con miles de personas que se acercaron a la ribera de Navarra para disfrutar de este fruto rico y además fruto del cerebro, como dicen algunos expertos. ¿Comenzamos? Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Haremos el tiempo de análisis, de tertulia, como decimos hoy, con 4 exparlamentarios. Joseba Ceolaza, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar Gracias aquí, a vosotros. con otros colegas del Parlamento, que conocéis bien esa actividad, ¿verdad? Sí, sí. Cada uno en diferentes siglas, en tu caso en su día en Nafarroa Bay. Elena Berruezo en su caso en el Partido Socialista, en su día también parlamentaria. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida, buenas noches. Gracias, bien hallados, Gabón. Gracias, Gabón, muy buenas noches. Y encantada de estar aquí con vosotros. Sin duda, hoy se incorpora también... Viejos y jóvenes conocidos. Efectivamente. Se incorpora también otro querido colaborador del programa, como es Fermín Ciaurriz, también parlamentario en su caso de Euskal Cartasuna en su día. ¿Qué tal, Fermín? En su día, sí. Muy buenas noches. Estuvimos unos cuantos años allá. Unos cuantos años en la labor legislativa, ¿verdad? Efectivamente, sí. Así es. Y también está hoy con nosotros José Andrés Burguete, que fue consejero en su día por el CDN y también parlamentario de Convergencia Demócratas de Navarra. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Amaya. Pues encantado nuevamente de estar aquí con vosotros. Un placer volver a verte, José Andrés. Pues yo muy contento también de que me hayáis llamado. Bueno, temas de actualidad jurídica, judicial, podríamos decir. Sentencia del caso Alsasu. Sabemos que la Fiscalía sigue insistiendo en el hecho de que los hechos ocurridos en esta localidad fueron terrorismo. Se plantean condenas entre 2 y 13 años de cárcel. La Fiscalía reclama hasta 62 años de cárcel. Nos acordamos, por supuesto, de esos datos, pero miramos las imágenes que dejaban esa manifestación organizada por los familiares de los 8 encausados por la sentencia Alsasu. ¿Una sentencia justa? Preguntamos, Joseba. No, desde luego. Yo creo que los hechos más o menos quedan claros, ¿no? Es verdad que hubo violencia, es verdad que hubo golpes, por lo tanto yo creo que tiene que quedar claro que esa subcultura del odio que a veces aparece en determinadas ideologías, en determinados grupos, pues tiene que desaparecer, eso está claro. Pero pedir 62 años de cárcel a una persona por pegarle a otra es una barbaridad humana y es una barbaridad jurídica. No hay ninguna justificación para semejante cosa, ¿no? Se podía haber juzgado el hecho por las vías administrativas, por las vías ordinarias, sin esa sobreactuación judicial que está causando un dolor desde luego insuperable en las personas que están encarceladas y en sus familias, ¿no? Y además, yo no soy jurista, no soy abogado, pero viendo un poco los detalles de todo el caso Alsasu, uno se da cuenta de que hay cosas que no se ajustan
ajustan a los hechos, ¿no? Es decir, yo creo que el error del ministro del Interior en su día y del director de la Guardia Civil de tener cierta arrogancia y decir esto lo solvento yo y lo voy a solventar de la forma más fuerte posible, creo que es produce una sobreactuación y una desproporción absoluta. José Andrés Burguete, ¿se comprende o se valora de qué manera esta manifestación? No es la primera, pero quizás sí la más multitudinaria. Se habla de 80.000 personas según la organización, según la Policía Municipal, 30.000 las que recorrieron las calles de la ciudad. ¿Cómo se interpreta desde tu óptica esta protesta insistente por parte de las familias y de conocidos del caso? Hombre, yo valoro y entiendo la posición de las familias, entiendo y valoro la posición del entorno que está promoviendo no esta manifestación, sino también otras que ha habido. Me parece un ejercicio muy democrático y muy saludable. Ellos pueden no entender, aunque no se hayan leído la sentencia en algunas ocasiones o en algunos momentos, se puede entender el posicionamiento contrario a las decisiones del Poder Judicial. Pero yo quiero recordar que este Poder Judicial, tan criticado en este caso y en otros cuando no gustan las sentencias, es el mismo Poder Judicial que ha tenido lo que hay que tener, la valentía necesaria para poder encausar y encarcelar al cuñado del rey. Él es el mismo Poder Judicial que ha echado abajo un gobierno como el del Partido Popular, y yo siempre digo que creo que es una buena compañía de viaje, que las sentencias judiciales se respetan y se acatan. Yo estoy estos días oyendo una cierta milonga, un sonsonete que se ha transmitido, que Joseba no lo ha utilizado, pero que he oído mucho estos días, que es el de la proporcionalidad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y qué es lo proporcional? ¿Quién se ha leído, quién conoce con todo detalle la instrucción? ¿Quién se ha leído la sentencia? No el recurso que ha presentado la Fiscalía, que eso no es más que una parte del proceso, sino quién ha sido el que ha conocido todo eso, quién ha estado formando parte de todo el proceso, el tribunal que ha tomado esa decisión, en este caso la Audiencia Nacional, por cierto, en un sistema garantista que puede plantear la posibilidad de un recurso, bien por parte de la Fiscalía o bien por parte de las personas encausadas. Entonces, cuando se habla de proporcionalidad, yo preguntaría, ¿qué es lo proporcional? ¿Lo que le parece bien a la gente? ¿Lo que le parece bien a qué gente? Entonces, a mí me parece muy peligroso, no el que la gente se manifieste, que yo creo que es un ejercicio democrático. También se ha manifestado recientemente contra la política lingüística del gobierno, también se ha manifestado contra el ataque que ha habido a los símbolos navarros. Me parece muy bien, y yo he participado en algunas de ellas, pero eso no me parece lo más preocupante. Lo más preocupante me parece que es el que las instituciones, que tienen que velar por el respeto a la separación de poderes, se inmiscuyan en las decisiones del Poder Judicial. Y siempre hago una pregunta, ¿qué pasaría si el Poder Judicial como institución, como uno de los pilares básicos del Estado, metiese, intentase interceder, mediatizar las políticas que desarrolla el Poder Ejecutivo, por ejemplo? Y el Poder Judicial diría, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo vaya a invertir en esta carretera, vaya a lanzar estos fondos para esta otra cosa, o en las decisiones del Poder Legislativo? ¿Cómo es posible que se haga una ley de estas características cuando se podría haber hecho de otra manera? Yo, que creo firmemente en la separación de poderes y creo también democráticamente en la respuesta que puede dar la ciudadanía, yo respeto y acato la sentencia del Poder Judicial, entre otras cosas porque creo firmemente en la independencia del Poder Judicial y además porque no conozco, por mucho que se diga, todos y cada uno de los datos que han llevado a tomar una sentencia que, por cierto, no ha sido condenatoria desde el punto de vista de terrorismo, sino con el Código Penal no aplicando esa característica. Por tanto, respeto y acatamiento, compartiendo o entendiendo, mejor dicho, la manifestación, pero siendo bastante crítico y pareciéndome muy peligrosa la posición tanto del Poder Legislativo en el Parlamento de Navarra como el Ejecutivo del Gobierno de Navarra. ¿Qué lectura haces, Fermín, de esta manifestación, también de este tema de la proporcionalidad y de la separación de poderes? Es verdad que tiempo atrás recordamos más veces, ¿no?, escuchar a más políticos decir que se respetaba y se acataba las sentencias, y en este caso, quizá por las características del denominado caso Alsasua, observamos un pronunciamiento quizá diferente en los partidos políticos. Yo, para que no nos engañemos nadie, os empezaré diciendo que estuve en la manifestación. Por tanto, si estuve, es que estaba de acuerdo con lo que se decía y estaba de acuerdo con que se hiciera. Este tema, desde el principio, ha tenido una trayectoria jurídica y procedimental que no es normal, y luego te dirá José Andrés lo que entiendo yo por proporcionalidad. Y no es normal porque empieza
incoándose las diligencias con la policía foral, que es la que lo tiene que hacer, porque además es el cuerpo que está implicado directamente en hacer esas diligencias, siendo además los agredidos guardias civiles, y de repente se cambia el asunto. Ya ha insinuado en alguna forma Joseba, cuando de repente viene aquí el director de la Guardia Civil, no el propio con el jefe, que dijo que no tenía ningún problema en las SASO, hay unas declaraciones que eran muy ponderadas y muy interesantes, las que dijo el coronel de la Guardia Civil al día siguiente. Pero viene el director general y de repente las diligencias pasan de la policía foral a la propia Guardia Civil, y lo que se había iniciado en el procedimiento ordinario, que es el derecho primordial en justicia, que es que te juzgue tu juez propio, tu juez ordinario, que es el juez de Pamplona, pues resulta que se transmite por indicaciones del fiscal, en su caso, y de los requerimientos de la Audiencia Nacional, por la vía esta de la Guardia Civil, a la Audiencia Nacional. Y por lo tanto se empieza ya eliminando una cuestión fundamental, que es el juez propio, que es el que tiene que juzgar. Va a la Audiencia Nacional diciendo que es terrorismo, y por lo tanto se va a juzgar ahí. Y ahí se inicia un proceso en el que eso luego ya asume todas las competencias. Aunque esto hubiera acabado, pues no sé, en una falta de daños, pues lo hubiera juzgado la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional es un tribunal excepcional, que nació en un momento determinado. Yo he defendido a gente de la Audiencia Nacional, como defendí a algunos también en el Tribunal de Orden Público, y es una jurisdicción que debe acabar desapareciendo, porque la excepcionalidad es lo que no debe existir dentro del derecho. Y dentro Audiencia Nacional que dice que no es terrorismo. Bueno, que dice que no es terrorismo, caso. efectivamente. Por tanto, en alguna forma, lo primero que se pregunta a la gente, pues si dice que no es terrorismo, ¿para qué os metisteis a faroleros? ¿Y para qué iniciaste este procedimiento? Eliminando el derecho de los afectados a que les juzgue su propio juez. En ese procedimiento hay una serie de cuestiones que efectivamente no se puede entrar, bueno, hay tiempo y por demás no las conocemos con el detalle, pero de pruebas, etcétera, y al final termina en una sentencia. Bueno, se pedían 60 y tantos años por un delito de estas características, cuando, y ahí voy a lo de la proporcionalidad, cuando resulta que en el Estado ha habido en los últimos, no sé si año o a pocos años, 6.000 y pico denuncias de agresiones de guardias civiles. El otro día, muy recientemente, hemos visto una en Almería, donde unos han salido de una boda y han ido con unos palos y unos bates a unos guardias civiles que estaban allá en otro sitio y les han dado a estartar. Bueno, pues esos que les han dado a estartar con bates, yendo a buscarles, resulta que han salido al día siguiente unos con fianza de 2.000 euros por el juzgado y otros sin ninguna clase de fianzas de libertad. Y a estos se les lleva directamente a la cárcel y se les tiene más de 2 años en la cárcel, o 2 años casi en la cárcel, ahora hasta que se cierra el juicio. A los que les condenan, después les viene a buscar aquí, ahora la Guardia Civil, porque dice que se pueden escapar cuando han estado durante 2 años aguantando todo el procedimiento con 60 años de cárcel y no se han ido a ningún sitio. Si compara cualquier ciudadano, compara esto con lo que, por ejemplo, ha ocurrido con Urdangarín, que luego hablaremos, pues verá que es desproporcional totalmente, que es absurdo, que no hay proporcionalidad entre los hechos que se juzgan y los resultados que se pretenden. En principio, porque no debía ser competencia de la Audiencia Nacional, y en segundo lugar, porque las penas que se piden no son absolutamente proporcionales a los hechos que se están juzgando. Elena Berruezo, ¿cuál es la opinión que tienes como ciudadana, que por supuesto conoce bien también este caso, pues, que sobre todo qué recorrido va a tener, ¿no? Porque ya hay muchas manifestaciones, pero el final, desde luego, lo decidirá el ámbito judicial. Pienso que la manifestación, pues multitudinaria, es evidente que está ahí, ¿no? No vamos a negar la mayor ni la evidencia, pero no creo que eso vaya a hacer cambiar mucho la decisión de los jueces, ¿eh? Pero bueno, eso es una apreciación personal, porque evidentemente yo no soy del campo de jurista ni del campo más cercano a ella. Pero fíjate, estaba pensando, ¿no?, que el fiscal todavía insiste, ¿no?, en que había que haberles mantenido esas, o sigue pidiendo que la calificación de terrorismo. Exactamente. Yo la pregunta que me he hecho durante todo este tiempo, porque claro, ahora si nos retrotraemos atrás, ya casi no se acuerda o no nos acordamos, o por lo menos yo no me acuerdo casi ni lo que pasó, sino que hemos empezado a centrar el problema en la gravedad de que se les acuse de terrorismo en una pelea aparentemente que puede ser de bar, que podía ser porque eran guardias civiles o no, que yo tampoco he tenido claro si es que eso se ha demostrado que es así o lo contrario. El tema es que estamos a mi modo de entender, ante una sentencia que me parece a mí injusta y exagerada. Porque claro, a una chica le han condenado a 2 años, a otro a 13 o a 14 y no sé qué. Y se supone que estaban en el mismo sitio, que estaban jaleándose con ellos, con nosotros, que se empujaron, que se agredieron. Evidentemente, a los agresores que se les ha hecho en este momento víctimas, evidentemente que les tenían que haber castigado. Pero yo no me atrevo a decir,
Lo mismo que como pasó con la manada, que si 9 años son poco o 22 son muchos, ¿eh? Efectivamente. Pero... Bueno, yo creo que en la calle además está la comparativa, ¿no? Creo que en muchas ocasiones hemos visto, aquí ya ha surgido y en el día a día surge, ¿no? Es proporcional este planteamiento, lo relacionamos con otros casos como la manada, como Iñaki Urdangarín. Parece, bueno, de alguna manera que se entremezclan y que no comprendemos de alguna manera pues el Código Penal, quizá por desconocimiento, ¿no? Pero es cierto que en la calle está toda esa comparativa con los casos judiciales que están ahora mismo bueno, pues en la picota, ¿no? En pleno auge. Joseba. Yo tengo claro que no fue una pelea de bar, es decir, no es una pelea entre dos personas que se caen mal. Hay un fondo político evidente, ¿no? Por lo tanto, nadie en ningún lugar, en ningún momento tiene que ser agredido o por pensar diferente o por trabajar en un sitio. Eso está claro. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con pedir 62 años de cárcel por pegar a un guardia civil. Eso además ayuda a no debatir sobre el fondo que he comentado antes, sobre la subcultura del odio. No ayuda para nada a debatir eso, ¿no? Quienes han generado ambientes excesivamente hostiles, llenos de intransigencia y llenos de intolerancia, no van a reflexionar, no van a cambiar por esta sobreactuación. Al contrario, se va a generar una actitud a la defensiva. Yo creo que es malo, en el sentido de la interiorización de valores democráticos, es malo este asunto, ¿no? Y en segundo lugar, unas cosas que tú comentabas, ¿no? La judicatura, la justicia en España tiene un problema de agravios comparativos, ¿no? O sea, no puede ser que haya tuiteros o raperos con 5 y 6 años de condena que estén entrando en la cárcel mientras que los grandes corruptos se estén salvando. Y me podrás decir, es que eres un demagogo. Bueno, bien, de acuerdo, de acuerdo. Pero hay un problema evidente en la justicia española de comparativa. Es decir, no puede ser que Valtonyc o otros raperos estén entrando o vayan a entrar a la cárcel por una letra en la canción y los grandes corruptos estén en la calle, ¿no? Yo en esta segunda manifestación no estuve, en la primera sí que estuve, y estuve por una cuestión de sensibilidad, de solidaridad. También por solidaridad con las víctimas me he hinchado a escribir twitters, en este mismo programa he aclarado cuál es mi posición, porque sé lo que es que te agredan por pensar diferente, desgraciadamente lo sé. Y por eso creo que la vía administrativa es la que se tenía que haber optado, ¿no? Entonces, Joseba, ¿con qué pena nos habríamos conformado para que avanzar en la eliminación de esa subcultura del odio, apostar por la tolerancia, en cuanto en 2.000 euros de indemnización, una multa pequeña, no aplicar el agravante del terrorismo? ¿Con cuánto nos habríamos conformado? Pero eso, en este país lo decidió la justicia. Y los jueces aplican el Código Penal, que por cierto no se lo inventan ellos. Porque el Código Penal no lo aprueban los jueces. El Código Penal... Pero hay muchas interpretaciones diferentes sobre los mismos casos o parecidos. Pues efectivamente, pues para eso están los jueces y lo interpretan en función de los datos que yo por lo menos no tengo. ¿De los datos o de las querencias? Y cuando el tribunal correspondiente ha sido capaz de decidir una sentencia condenatoria al PP por el caso Gürtel, ¿qué opinamos? Pues es el mismo sistema judicial que con agravantes, con atenuantes, con errores o con aciertos ha tirado de este país a un gobierno, a la oposición, o el mismo que, como he dicho antes, al cuñado del rey, que no es una persona intrascendente en este país, por muchos delitos que haya cometido, ha tenido, como he dicho antes también, lo que hay que tener para incorporarlo o meterlo en la cárcel. Entonces yo creo en la independencia de la justicia. Hablar de las condiciones en las que ha entrado en la cárcel también. Y cuando se habla de la proporcionalidad, Fermín, yo no puedo aceptar de ninguna de las maneras que me digas que esto es igual que una pelea, una bronca que hay con unos guardias civiles, con una serie de personas que salen de una boda. Porque aquí tú sabes, porque eres profesional de esa materia, que aquí hay una serie de razones y una serie de argumentos y una serie de acciones que agravan sustancialísimamente lo que ha pasado en, no sé qué, en Andalucía, no sé si ha sido en Cádiz o en Algeciras, ¿no? Entonces, claro, aquí, como bien decía Joseba, y eso sabe, aquí hay una cultura del odio contra la Guardia Civil. El chacurra camporá ha estado presente todos los días. Y lo más triste de todo esto no es que haya habido una manifestación. Lo más triste de todo me parece que es que nadie nos estemos acordando de 2 guardias civiles agredidos y de 2 compañeras que también han sido agredidas. Y que estemos aquí discutiendo, y se puede discutir, faltaría más, sobre si nos parece proporcional una pena u otra pena. Cuando eso, tú sabes, Fermín, que lo decide el Poder Judicial. Y a partir de ahí, valorar por qué lo juzga la Audiencia Nacional. Bueno, en el marco normativo de su competencia estará,
¿por qué no ha aplicado el agravante del terrorismo? Bueno, pues en el ámbito de su competencia. Yo, como digo, respeto y acato. En este caso y en todos los demás, me gusten más o me gusten menos. E insisto en lo peligroso que los poderes del Estado, me da igual el Ejecutivo que el Legislativo, se pongan a valorar, como me pareció muy mal cuando habló también el ministro de Justicia, el señor Catalá, sobre la sentencia de la Manada. Es que me parece muy mal, porque tú tienes que legislar o ejecutar, que para eso es el Ejecutivo. Y lo demás, aguantar lo que venga. Sí, para añadir un poco a esto que has dicho de Catalá, estaba acordándome de lo que dijo, por ejemplo, la ministra entonces de Defensa, Dolores de Cospedal, de los jueces y de la sentencia que habían dictado en el caso Gürtel. Entre otras cosas dijo que era tendenciosa la aplicación que se hacía, que la valoración que hacían de las declaraciones de Rajoy... ¿Y a qué te parecía esas declaraciones? Hombre, a mí me pareció que estaba en su derecho en hacerlo y en decirlo, sí, pero me pareció que no puede ella ni nadie de su partido o de los alrededores decir, cuando los demás decimos que una sentencia es criticable también por su fondo y por lo que de alguna forma está dictando, pues estamos defendiendo otras cosas. Yo creo que efectivamente aquí, Joseba lo ha dicho, yo tengo también muy claro, a mí me parece que eso no fue que se encontraron allá y se empezaron a pegar, como tampoco fue lo de Algeciras, el que de repente se encontraron en la calle. No, sabían que eran guardias civiles, salían de la boda, buscaron los váteres, fueron a por ellos y les dieron hasta el carnet de identidad, porque eran guardias civiles, no porque eran unos tíos de una boda que estaban enfrente. Que no tiene nada que ver. Hombre, pero bueno, pues efectivamente... Tú sabes que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero que no tiene nada que ver no significa que cuando se producen unas lesiones y unos daños y una agresión que debe juzgarse normalmente como cualquier otra agresión, se transgreda, mejor dicho eso, ese derecho y se vaya a juzgar por terrorismo. ¿No les han juzgado por terrorismo? ¿No les han condenado por terrorismo? No les han condenado, pero les han juzgado. ¿Pero no les han condenado? Pero la competencia de la Audiencia Nacional ha sido porque les ha dicho que era terrorismo. Pero no les han condenado por terrorismo. Pues por eso mismo esa competencia nos ha puesto de manifiesto que se han hecho las cosas Entonces, mal desde el principio. ¿Con qué pena te vendrías tú satisfecho, Fermín? Que parece que conoces las mucho penas detalle. normales en este tipo de... Un año, 3 meses, lo que está, una lo que multita. he hecho de las 6.000 o 2.000 o 4.000 sentencias que hay, suelen ser 1 año, 2 años como mucho. Eso suelen ser las penas de unas agresiones de estas características. Siempre... Estaríamos muy satisfechos. No, que no estarían ni satisfechos. Le habríamos aplaudido este poder judicial independiente y justo que tenemos. No vayas. Pero es que vosotros estáis en esa línea de todo lo que nos gusta criticar y yo digo, me guste o no, lo respeto siempre. Vamos a ver, yo creo que conozco algo la justicia, llevo 47 años con la toga puesta y yo respeto de forma absoluta y acato todas las sentencias que me han dictado y en algunas no estoy de acuerdo. Aunque hayas ganado. Lo mismo que digo, aunque haya ganado, no, probablemente no. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo efectivamente creo y el otro día había una manifestación de jueces aquí y de fiscales en la puerta, pidiendo más independencia, pidiendo más... Y yo respeto, y no solamente respeto, sino que además estoy convencido que el 99% de los jueces de instancia, de instrucción, de la audiencia, etcétera, actúan con su mejor voluntad y tratan de acertar, como hizo aquí la juez que trataba de mantener su competencia. Pero luego ya pasas unos escalones donde entran las decisiones políticas del Consejo General del Poder Judicial, que lo nombran los dos partidos mayoritarios, del Consejo que a su vez nombra a los del Tribunal Supremo, que nombra a los de la Audiencia Nacional, que nombra no sé qué. Que tenemos una justicia muy politizada. Del Estado, de las audiencias provinciales que yo conozco y audiencias territoriales, al salto ya a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo y a los tribunales de justicia en general, hay un salto cualitativo muy importante. Sí, yo, José Andrés, te considero un hombre juicioso y con mucho sentido común, porque estuvimos 4 años en el Parlamento juntos. Yo a ti también, y hemos podido debatir mucho. Y yo sé que tú no crees proporcionado que por pegarle a un guardia civil, por muy grave que sea ese hecho, una persona tenga que ir 62 años. Que no vais 62 años. Bueno, ya, pero la pena. Estáis insistiendo todo el rato en la posición del fiscal, que no ha sido la del tribunal. Y ahora la fiscalía ha recurrido, como también los afectados podrán recurrir a ese tipo de penas. Yo también habría estado de acuerdo en que tal vez no debería haber sido juzgado por terrorismo, porque creo que se puede castigar de una manera rotunda sin darle ese calificativo. Y no hubiera tenido esas consecuencias si no hubiera salido la gente a la calle y hubiera... Pero la sentencia debería haber sido en los mismos términos. Yo creo que esto de la proporcionalidad, aparte de la cualificación de Fermín, entra también el sentido común. Es decir, el daño que ha generado ese delito.
o sea, el daño real. Y hay 4 víctimas, 2 guardias civiles y sus parejas. Ahí está claro. Pero con la petición desproporcional de penas se generan otras 9 víctimas, desgraciadamente. Y por eso sale la gente a la calle. Reacción en la calle, que veremos a ver qué pasa también, ¿no? No solo ya con este caso, sino que hoy hemos escuchado, por cierto, al abogado de la víctima del denominado caso La Manada, también al abogado de varios de los encausados que llevan ya 2 años en la cárcel, y podríamos saber pronto si salen de la cárcel, porque se agota ya la etapa de prisión provisional, que es de 2 años, ¿no? Clamor probablemente en la calle también, si sucede esto, si salen a la calle. Sí, bueno, yo creo que sí. Mira, yo a esa me voy a sumar. En las otras no he estado, pero a esa me voy a sumar, sí, porque me parece indecente todo lo que ha pasado. Incluso me parece indecente el voto particular del juez famoso, ¿no? En ese caso. Pero no porque me parezca que la pena es poca, que los 9 años, yo nunca sabré si eso es lo suficiente o si el doble tenía que ser así. Pero yo el que no reconozcan que ha habido violación, que no se reconozcan la sentencia, o que este hombre no pretenda que no se reconozcan, me parece, vamos, eso sí que me parece indecente. Pendientes, por tanto, de esa resolución. Y espero que no le saquen de la cárcel, que sigan y que cumplan su castigo. Sí. Como... Contamos con un poquito más de detalle. Vamos a escuchar al abogado del Ayuntamiento de Pamplona, también al abogado de 4 de los procesados. Con ellos ha estado nuestra compañera Vera Villafranca. Gran expectación de nuevo en el Palacio de Justicia de Pamplona. El tribunal que juzgó a La Manada debe decidir ahora si los deja en libertad provisional, como piden sus defensas, hasta que haya sentencia firme. Solo cabe un auto en el cual se les ponga en libertad con la correspondiente fianza. En el caso de que no se conceda, se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Fiscalía y las 3 acusaciones, particular, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, piden que se les prorrogue la prisión. Hemos insistido en el riesgo de fuga, en la gravedad de los hechos considerados probados en la sentencia. No puedo deciros nada porque está ya en los escritos y el tribunal tiene que decidir. Mañana decidirá. ¿Usted qué sensación tiene que...? Yo buena. O sea que no les dejará en libertad provisional. Espero que no. Los abogados de la víctima prefieren no detenerse a hacer declaraciones a la prensa. Han asegurado que la joven sigue nerviosa la decisión del tribunal sobre la libertad de sus agresores. Los 3 miembros de La Manada que cumplen condena en la cárcel de Pamplona acudían esta mañana a la vista, que se ha prolongado 50 minutos. Entraban al Palacio de Justicia en torno a las 9:30 de la mañana. Lo abandonaban a las 12 del mediodía. La correspondiente expectación de verse de nuevo ante el tribunal. El militar y el guardia civil que cumplen condena en la cárcel militar de Alcalá lo han seguido por videoconferencia. Tensos, pendientes de una decisión que sin duda les puede cambiar la vida. Una decisión que se espera se conozca entre hoy y mañana. Si se decide prorrogar la prisión, los 5 condenados seguirán en la cárcel hasta cumplida la mitad de la sentencia, es decir, dentro de 2 años y medio. En ese caso, Becerra anuncia recurso ante el Constitucional y petición de traslado a la cárcel de Sevilla. Si se decide la puesta en libertad, se fijaría una fianza que podría estar en torno a los 6.000-10.000 euros. En el momento en el que se depositase, quedarían en libertad provisional. Desde luego, pendientes también de esta decisión judicial, cualquiera que sea controvertida, Fermín. Sí, la verdad es que sea la que fuere, va a ser una decisión difícil. Yo, desde luego, soy poco partidario de mantener prisiones provisionales durante mucho tiempo, ¿no? Porque efectivamente hasta que no haya una sentencia, pues es una situación que está todavía injuzgada y que tiene... Pero claro, este caso ha sido un caso mediáticamente muy importante. La trascendencia que tuvo las acciones de esta gente fue mucha y me parece que van a tener muy complicado el ponerlos en libertad en este momento. Aunque ya digo, por el tiempo que llevan, por la pena que tienen y por la situación de provisionalidad de este tipo de medidas, puede ocurrir que los pongan en libertad con alguna fianza, ¿no? O con alguna medida cautelar. ¿Sí? Yo, con el permiso de José Andrés, voy a decir que la conclusión del juez en este caso también me parece errónea, ¿no? Porque yo creo que 5 hombres con su potencia física en un espacio cerrado, oscuro y de noche pueden generar más violencia que 5 navajas. Es decir, que yo sí que creo que era violación porque había una intimidación más que evidente, ¿no? Yo creo que un juez
que no sea consciente, que no tenga el grado de empatía para ponerse en el lugar de la muchacha que estaba siendo agredida y estaba siendo amenazada, aunque no hubiera armas, estaba siendo evidentemente amenazada porque la arrinconaron 5 hombres mucho más fuertes físicamente. En este caso yo no llego a entender cómo 2 jueces en este caso no pudieron ver que había violación. Sin ánimo desde luego de popularizar o de trivializar en absoluto con este tema, pero es verdad que estamos muy cerca de nuestras grandes fiestas, ¿no? de San Fermín, que vinieron marcadas, recordamos todos, el año pasado precisamente por este caso. De alguna manera estos casos podrían estar muy presentes también en el ambiente de las fiestas, ¿no? Hombre, sin duda sí, porque ha sido, como se decía, pues una sentencia muy mediática, con un seguimiento pues extraordinario en todos los foros, en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación. Pero aquí, que esta no ha sido una sentencia de la Audiencia Nacional. Y los jueces también se han equivocado. Yo no les voy a defender a esta gentuza, faltaría más. ¿Cómo les vamos a defender después de todo lo que han hecho, o por lo menos de lo que nos han contado que han hecho? Porque yo no estoy al tanto del sumario más allá de lo que hemos leído, ¿no? Yo no me he leído el sumario de arriba abajo, ni muchísimo menos. Me he leído algunas páginas, pero vamos, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Pero aquí tampoco gusta la sentencia que ha habido de 3 jueces que no son de la Audiencia Nacional, y nosotros nuevamente, o por lo menos algunos, yo voy a intentar que no sea así, vamos a valorar sin conocer todos los datos. Insisto, no quiero que se me interprete que yo les defienda a esta gentuza, a estos genízaros, que quede claro. Pero bueno, sin conocer todos los datos, pues ya nos parece un poco excesivo. 11 años que creo que es la pena que se les ha impuesto, pues tal vez el rechazo social hubiese sido menos, hubiesen sido 14 o 15 o 16 o tal. Les han condenado a 9, pero yo no digo que eso sea poco, yo digo que quiero que se reconozca la violación tal cual. Pero para reconocer la violación el juez tendrá que contar, que yo no lo sé, con los datos necesarios para confirmar eso. No lo habrá hecho así a su libre albedrío. No, me parece que sí, me parece que no, tal vez. Mira, José Andrés, estuvieron viendo los 3 jueces los mismos vídeos y según uno, no sabes lo que estaba disfrutando esa muchacha. Pero vamos, yo que no me voy a poner a defenderle al voto particular, y digo, ¿y por qué decide del voto particular, el juez del voto particular? ¿Por qué ve esa realidad? Pues que se lo ha inventado, que es más un profesional, tiene mucha afinidad con estos miembros de la manada, les han caído bien, es amigo del abogado defensor. ¿Por qué? Pero igual hace falta formación en cuestiones de género también para los hombres jueces, que son incapaces de ponerse en el lugar de una muchacha que está siendo agredida. Igual una de las claves es esa, que les falta formación de género. Muchas cosas para que la justicia sea más justa en este país y en cualquier país del mundo. Y hace falta una mayor concienciación, una mayor sensibilización, una mayor formación, un código penal que se adapte a la realidad social del siglo XXI. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo no les voy a defender a los de la manada, una vez más, porque no quiero que se interprete luego. Una mujer en San Fermín puede salir a tomarse un vino, pero 2 no, porque claro, si ha bebido un poco demasiado, vienen los brutos que tienen derecho a beber todo y a no respetarte, a maltratarte, a violarte y a vejarte. ¿De qué estamos hablando? Muy preocupante que y eso no lo puede ver un juez, que sea, me da igual hombre o mujer. Le faltará formación, pero sentido común tendrá que tener, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero a mí me parece muy preocupante que esta no sea la única sentencia ni el único acto de estas características que hemos conocido a lo largo de los últimos meses en este país. Y eso, dentro de la crisis de valores que pueda haber, también yo creo que es un aspecto a incidir y a reflexionar sobre él. E insisto, ¿sabes cuál es el problema? Que merecen el mayor castigo que el Código Penal y la interpretación de los jueces les dé. Los jueces están demasiado en la palestra últimamente. También ellos tendrían que empezar a pensar por qué las sentencias que hacen últimamente no consiguen contentar a nadie, ni por un lado ni por otro. Que las reflexiones se valoran, esas decisiones judiciales de casos tan controvertidos como el caso La Manada o el caso Alsasua, y hoy también, bueno, pues probablemente, ¿no?, el caso Urdangarín, al que casi no hemos podido abordar, o el que casi hoy dejamos un poquito en el tintero. Gracias a los 4 y a Elena Berruezo por acompañarnos. Gracias a todos por vuestros análisis y nos veremos muy pronto. Seguimos adelante después de una breve pausa. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.